Ya está. Chiquillo, si nosotros nos pasáramos de ahora, el grupo que está en el 1 no puede ingresar al grupo 2. Tamara, ¿qué sabes tú? ¿Cómo, profe? No entendí. Que el grupo, como está asignado al grupo práctico 1, no puede ingresar al grupo 2, digamos, cuando hagamos la clase, ¿no? ¿Como a las 1 se refiere? Sí, a la 1:30, ¿no? O sea, yo creo que los que podrían ingresar a la 1 tendrían que meterse a la 1. O sea, me refiero que el grupo, la nómina de estudiantes del grupo ¿Ya? 1 no tiene acceso para ingresar al grupo 2. Sí, sí, estamos, profe. Está el link. ¿Así están? Sí, Ya, sí. ya. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, si ustedes sugieren que si nos podemos extender un poquito, ¿verdad? Ya que estamos todos acá, yo igual me voy a quedar por si hay alumnos que quieran estar en el grupo 2, pero para terminar las actividades que tenemos hoy día, que tenemos la clase, tenemos los seminarios y tenemos, ¿verdad?, el STP. Entonces, prefiero extenderme un poquito por bien de la mayoría y después si alguien quiere ver el STP en el segundo grupo, yo me quedo. ¿No les importaría que nos extendiéramos un poquito? Chicos, No, por mi parte no. ya está. El STP, profe, el paso práctico, si este se va a hacer El a paso 1:30. claro, eso lo voy a hacer al final. Ya. O sea, voy a hacer la clase, el seminario y el STP al final para no cansar mucho. Y después Ya. vamos a terminar, vamos a cerrar, los que quieren se van y se añaden, digamos, el otro grupo para hacer el otro STP. ¿Ya? Los que Ya, quieran. profe. Entonces voy a hacer la clase ahora, voy a empezar. Voy a compartir, Martín, pantalla, ¿ya? Sí, ya estamos listos. Tratar de hacerla más cortita. Bien, vamos a ver el órgano de la audición y vamos a ver algunos aspectos del sistema vestibular. Vamos a partir diciendo de que vamos a ver características, ¿verdad?, histológicas y aspectos generales, funcionales del oído externo, medio interno, y parte del cómo se organiza el oído interno, el laberinto óseo membranoso, ¿ya? Y componente del órgano de corte y el sistema vestibular, que es lo que vamos a ver mayoritariamente. Entonces vamos a ver que el órgano auditivo vestibular se divide en tres partes: el oído externo, medio interno. El oído externo, como vemos, recoge y conduce vibraciones aéreas. El oído medio permite y conduce la energía sonora desde un medio aéreo a un medio líquido, desde el punto de vista funcional. Y el oído interno codifica y traduce las señales auditivas y las señales vestibulares. En esta imagen vemos una esquemita donde está el sistema vestibular y el sistema auditivo a través del caracol, y vemos que está conformado principalmente o compone tres partes, que es el conducto auditivo externo o el oído externo por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, el oído medio representado por los huesecillos y la cavidad timpánica, y el oído interno representado principalmente por un laberinto óseo y un laberinto membranoso, donde se ubican el caracol, ¿ya?, la cóclea, y se ubica dos órganos, ¿verdad?, el utrículo, el sáculo, los canales semicirculares y el conducto y el saco endolinfático. Vemos que el oído se encuentra principalmente en el peñasco del hueso temporal, y debido a esa forma compleja que tiene,
¿verdad?, morfológica se denomina laberinto. El oído externo comprende el pabellón de la oreja, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. En relación al pabellón de la oreja, que nos permite, por su morfología, captar los sonidos, tiene esta forma irregular y está conformada principalmente por una placa de cartílago elástico cubierta por una piel, ya una piel relativamente delgada. Y como es piel, contiene glándulas sebáceas y escasas glándulas sudoríparas. Por otra parte, se continúa con el conducto auditivo externo, que va a poseer una porción cartilaginosa, exactamente igual que el pabellón auricular, que es de cartílago elástico, ¿ya? Y los 2/3 principalmente por la parte ósea, constituyendo o formada por el hueso temporal. Internamente está cubierta en su primera porción por piel, que posee pelos gruesos que se denominan las vibrisas, ¿verdad?, glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas. Las glándulas ceruminosas, en términos generales, son glándulas sudoríparas modificadas, ¿ya?, y que son túbulos enredados, que en realidad entre las glándulas sebáceas y ceruminosas constituyen, ¿verdad?, el producto final denominada cerumen. La segunda porción está cubierta solo por piel fina y se va a adherir principalmente al periósteo, o sea, al hueso. El tímpano es la porción que está en el fondo del conducto auditivo y se encuentra la membrana timpánica, que tiene 3 partes. Está formada principalmente por una piel externa de origen ectodérmica, ¿ya? Como lo vemos aquí, presenta una capa intermedia de tejido conectivo, más bien de tipo fibroso, de origen mesodérmica, que posee fibras radiales y circulares. Estas fibras radiales están relacionadas principalmente con el martillo, ¿verdad?, con el mango del martillo, y están ubicadas en disposición excéntrica o externa, y las circulares en disposición interna. Mide aproximadamente 1 centímetro y se comunica principalmente por una capa o revestida internamente por una capa endodérmica que se denomina la capa mucosa. En el caso del oído medio, ¿verdad?, se ubica en la parte gruesa del hueso temporal, como ven. Se comunica, tiene límites, principalmente un límite anterior comunicada con la trompa auditiva, posterior comunicada por una serie de celdillas rellenas de aire de la apófisis mastoide, y en la porción media, como lo vemos, presenta una membrana epitelial de epitelio plano asociada con un tejido conectivo, y se une la cadena de huesecillo, que es el martillo, el yunque y el estribo, que tienen nombres hoy día, una nómina nueva denominada el maleus, el incus y el estapedio, ¿verdad?, relacionada principalmente por una membrana que es la ventana oval, ¿ya?, y la ventana redonda. La caja del timpánica está revestida por un epitelio plano simple. Se caracteriza también porque este epitelio plano simple se modifica a nivel de la tuba auditiva, que se comunica con la faringe, donde se modifica a constituir un epitelio pseudoestratificado propio, ¿verdad?, de un epitelio de tipo respiratorio. La trompa auditiva es característica porque se encuentra constantemente cerrada, ¿ya?, pero se abre durante la deglución para poder equiparar las presiones externas e internas del oído medio. El laberinto, el oído interno, se caracteriza principalmente porque está conformado por un laberinto, una serie de sacos, ¿verdad?, membranosos llenos de líquido, que se ubican en esta porción petrosa del hueso temporal. A este conjunto de cavidades y canales se le denomina, de tejido óseo, se le denomina el laberinto óseo. Y está lleno, estas cavidades, principalmente de perilinfo. Dentro de ello encontramos un laberinto membranoso,
conformado principalmente por un epitelio plano simple. Este laberinto membranoso, en él se encuentra, o en el interior se encuentran principalmente lleno con endolinfa. Entonces tenemos un laberinto óseo, ¿verdad?, que contiene un laberinto membranoso. Entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo encontramos principalmente perilinfa, que contiene un líquido principalmente parecido al líquido cerebroespinal, y dentro encontramos un laberinto membranoso que contiene endolinfa, un líquido parecido al líquido intracelular. El laberinto óseo se caracteriza porque tiene una cavidad central, que es esta que está aquí, ¿verdad?, que se denomina vestíbulo, donde emergen principalmente los canales semicirculares por un lado y la cóclea por el otro lado. ¿Ya? Dentro del vestíbulo, ¿verdad?, de la porción medial ósea, encontramos una estructura media ovoide que se llama el utrículo, relacionado con la porción terminal de los canales semicirculares que se ensanchan o se dilatan formando la ampolla, y también se relaciona, ¿verdad?, con el conducto endolinfático, que tiene esta morfología de tipo I, que une principalmente el utrículo con el sáculo. El sáculo se une, ¿verdad?, con el caracol, como vemos aquí, con esta forma que tenemos acá, ya, a través de un conducto estrecho que se llama el conducto de Reynolds. Tanto el utrículo como el sáculo están en esta cavidad central ósea denominada vestíbulo. Vemos que la cóclea tiene esta forma de caracol que da 2,5 vueltas, ¿verdad? 2,5 vueltas, y que estirada mide más o menos 35 milímetros. Se envuelven o se rodean o conforman esta estructura tipo caracol el entorno de un tejido óseo esponjoso que se denomina colúmela o modiolo, como lo vemos aquí, donde vamos a alojar el ganglio, a donde se aloja principalmente el ganglio espiral, ¿ya? Que es la división del octavo par. Tiene dos divisiones. Aquí vemos que la cadena, aquí tenemos el tímpano, la cadena de huesecillos va a transmitir las vibraciones mecánicas producidas por la membrana timpánica hacia el oído interno. Este oído, este hueso, el yunque, el estapedio, ¿verdad?, que se comunica con la ventana oval, lo que hace es movilizar el perilinfa ubicada en una de las rampas que se denomina la rampa vestibular, ¿verdad? Esta perilinfa se moviliza y cursa o pasa hacia la rampa timpánica, ¿verdad?, a través de un orificio denominado helicotrema. De esa manera impacta sobre la ventana redonda y a su vez moviliza el órgano sensorial ubicado en la escala media, ¿ya?, que es el órgano de corte. Funcionalmente, los tonos agudos se ven en la base y los tonos graves los observamos en la punta. Los componentes, entonces teníamos una rampa aquí, una rampa vestibular, una rampa timpánica y una rampa media. La rampa vestibular se separa de la rampa media a través de la membrana vestibular, y la rampa media se separa principalmente de la rampa timpánica a través de una lámina espiral, ¿ya?, que es fibrosa, ¿ya? Posteriormente forma la membrana basilar. Importante ver que en la rampa vestibular y en la rampa timpánica dijimos que existía, ¿verdad?, estaban llenas de perilinfa, y en este sector, en la rampa media, existía la endolinfa. La rampa media, que es la que vamos a hablar ahora, ¿verdad?, se caracteriza principalmente porque tiene, o la cóclea, ¿verdad?, tiene una morfología triangular
cuyo vértice de este triángulo mira hacia el modiolo o la columna donde se encuentra el ganglio espiral, que tiene dos divisiones, vestibular, ¿verdad?, y auditiva. Es importante porque desde a partir del modiolo, del tejido óseo esponjoso que tenemos aquí, se proyecta una lámina, ¿verdad?, espiral ósea hacia la porción basal de la rampa media. Además, encontramos una serie de estructuras, ¿verdad?, en la rampa media. Vamos a ver que llegó el Maximiliano. Contrario, ¿verdad?, al vértice, vamos a encontrar una agrupación celular denominada la estría vascular. Esta estría vascular es la que produce principalmente la endolinfa, que es importante. Esta estría vascular está formada principalmente por un epitelio más bien de tipo estratificado y se caracteriza porque tiene dos tipos celulares importantes, que son transportadores de iones. Este epitelio es el único epitelio que tiene una membrana basal discontinua, ¿ya? Por lo tanto, ¿verdad?, los vasos sanguíneos se encuentran entre las células del epitelio. O sea, el epitelio sería vascularizado en esto, ¿ya? Secreta, como ya dijimos, ¿verdad?, la endolinfa, que es rica en potasio y es pobre en sodio y que tiene esta característica parecida al medio intracelular, ¿ya? ¿Qué encontramos principalmente como estructura del órgano de Corti? En el órgano de Corti encontramos que es una estructura, es una modificación del epitelio que reviste esta porción membranosa. Todo este epitelio es de tipo plano, simple, ¿verdad?, que se modifica formando esta estructura que se denomina el órgano de Corti. El órgano de Corti se encuentra apoyada principalmente, aquí teníamos la lámina espiral, pero tenemos una membrana basilar. Entonces, la membrana basilar es una capa de matriz extracelular producida principalmente por el órgano de Corti, que tenemos aquí. Se me va el cursor. Por el órgano de Corti. Y también por las células mesoteliales, ¿verdad?, que se encuentran y que están revistiendo la capa o la caja timpánica. Entonces, la membrana basilar, ¿verdad?, es una matriz extracelular que está apoyada en la lámina espiral, ¿verdad?, ósea y la fibrosa. Ahora, encontramos de aquí, dentro de ellos, ¿verdad?, una estructura que se llama el limbo espiral. El limbo espiral es una estructura principalmente fibrosa de tejido conectivo laxo, como lo vemos aquí, que está ubicado en el vértice del triángulo, ¿ya?, y que por sobre ella posee aproximadamente 8 células que se llaman células interdentadas, que son células cilíndricas aproximadamente. Estas células cilíndricas secretan una glicoproteína, ¿ya?, parecida a la queratina, que forma como un gel, una masa, que se extiende hasta las células pilosas, que son sensoriales externas, delimitando, ¿verdad?, un espacio interno que se llama el túnel espiral interno. Estas células pilosas, como vemos aquí, tenemos células pilosas externas y células pilosas internas, ¿ya?, que forman como los pilares, ¿verdad?, de un túnel que se llama el túnel de Corti, que está aquí. Entonces, el túnel de Corti tiene células pilosas externas e internas. De tal manera que, revisando, tenemos el limbo espiral, las células interdentales que secretan la membrana tectoria y que se extienden, ¿verdad?, hacia las células pilosas externas, hacia la porción más externa. Y todo este órgano, ¿verdad?, descansa sobre la membrana basilar. Vemos que aquí está la rampa vestibular, ¿verdad?, delimitada por la membrana vestibular y la membrana basilar, ¿verdad?, que delimita principalmente la rampa timpánica y la estría vascular, un epitelio vascularizado, que secreta la endolinfa. Aquí tenemos las 3 rampas, ¿ya? Aquí tenemos básicamente el modiolo, ¿verdad?,
y encontramos las células interdentadas que se encuentran en el limbo espiral, por sobre el limbo espiral, y aquí tenemos que está un poco no unida a las células pilosas, ¿verdad? La membrana tectórea, ¿ya? La membrana basilar. Y en el modiolo encontramos las células, ¿verdad?, que conforman el ganglio espiral, que son células bipolares, la estría vascular. Aquí hay una técnica distinta con azul de toluidina, ¿verdad?, que nos permite ver bastante bien la estría vascular, nos permite ver el ganglio espiral y el modiolo, ¿verdad?, el limbo, las células interdentales, alguna membrana de Reisner, ¿verdad?, o vestibular, y el conducto coclear y el órgano de Corti, que está medio desarticulado. Está bonito. Aquí vemos el ganglio, ya, espiral, que está conformado por células que son bipolares. Aquí hay una, se ve solamente una prolongación, ¿verdad? Y en algunas se ve la prolongación superior, ¿verdad? Pero la idea es ver que está conformado por células nerviosas sensoriales, ¿verdad?, que tienen esas dos divisiones. Están ubicados en el modiolo. Ahora, ¿cuáles son los tipos celulares? Bueno, de acuerdo a las personas que lo han descrito, ¿verdad?, son muchos tipos celulares, pero nosotros los vamos a unir solamente, ¿verdad?, en 3 grupos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Encontramos que existen células pilosas internas, que es esta que tiene solamente una sola capa, que tiene forma de cáliz, que hay un número aproximado a 3.500 unidades. Las células pilosas externas, que son cilíndricas, y que en su superficie, tanto la interna como la externa, presentan esterocilios, ¿ya? Esterocilios, y los esterocilios que son más altos se encuentran adosados principalmente a la membrana tectórea, ¿ya? Posteriormente encontramos células de sostén, que aquí se le llaman células falángicas o sustentaculares, como la vemos aquí. Por lo tanto, las células pilosas no descansan sobre la membrana basilar, ¿ya?, sino que están sostenidas por estas células de sostén sustentaculares o falángicas, ¿ya? Y vemos que las células falángicas o de sostén cubren casi totalmente el cuerpo de las células pilosas, tanto internas como externas, generando unos medios de unión hasta este nivel que se denomina la lámina reticular, ¿ya?, que solamente deja pasar los esterocilios que se insertan en esta membrana tectórea. Y tenemos también, ¿verdad?, las células limitantes, que son células más bien tipo cúbicas, acilíndricas, ¿verdad?, que están revistiendo principalmente los túneles, túnel espiral interno, el túnel espiral externo. Y aquí vemos que tanto las células falángicas, ¿verdad?, como las células pilosas constituyen las paredes de este otro túnel que se llama el túnel de Corti, ¿ya? Entonces tenemos células pilosas internas y externas, una en forma de cáliz, que tiene esterocilio, otra en forma cilíndrica, ¿verdad?, que tiene también esterocilio, y que se unen a la membrana tectórea, que es una glicoproteína parecida a la queratina, ¿ya? Todo esto básicamente rodeada por endolinfa. Aquí vemos básicamente las células pilosas internas y las externas, ¿ya? Tenemos el túnel de Corti que les mencionaba, ¿verdad? El 8 creo que es algunas membranas de las limitantes externas e internas, y el nervio coclear, ¿verdad? Y la 3 sería la membrana tectórea. Es muy difícil mantener histológicamente, ¿verdad?, la morfología de esto, por eso que aparece como medio desordenado, ¿ya? Pero en realidad construirla histológicamente cuesta mucho. Por eso que nos basamos básicamente en estos esquemitas. Y aquí tenemos la forma de cáliz, vean ustedes que tiene esterocilio, y aquí esterocilio, esta una capa, otra capa, célula cilíndrica y la célula sustentacular. Vean ustedes que en las células básicamente en una la inervación llega hasta la porción basal y la otra llega hasta la porción básicamente casi apical de la célula, ¿ya? Y vemos que en esto, en las células pilosas,
interna, ¿verdad? La disposición básicamente de los esterocilios tienen una morfología como en forma de U, en cambio estos van conformando como una W, por decirlo, ¿verdad? Exactamente igual, esta morfología. Aquí hay 3 capas y aquí hay una capa de las células pilosas internas. Y aquí también vemos lo mismo, y la idea es poder ver las células falángicas o de sostén, ¿verdad? Como son células cilíndricas que van sosteniendo a las células pilosas, ya sea interna y externa, y el túnel de corte, ¿ya? Esta es la morfología, básicamente en una microfotografía electrónica de barrido. Y la membrana textoria, ven ustedes que es una masa gelatinosa, ¿verdad? Que tiene características especiales y que está constituida principalmente por esta glicoproteína, es una lámina, ¿ya? Y aquí tenemos las células pilosas y las células falángicas. Y llegamos al laberinto vestibular, a los órganos del equilibrio, que está constituida por el utrículo, aquí lo vemos, por el sáculo, que es más pequeño, y por los canales semicirculares. Vemos que estos estaban, dijimos, en esta área, en esta depresión ósea que se denominaba vestíbulo, y vemos que el utrículo y el sáculo están relacionados principalmente con la orientación ¿cómo se llama? Oh, ya me voy a acordar, ¿ya? Aceleración lineal, a eso ya me acordé, aceleración lineal, de tal manera que el utrículo tiene que ver, tiene una orientación más bien de tipo horizontal y el sáculo de tipo vertical, ¿ya? Es cuando nosotros nos movemos, ¿verdad? Caminamos en forma horizontal o simplemente bajamos y subimos, ¿ya? En cambio, lo de rotación tiene que ver con los canales semicirculares, cuando rotamos la cabeza. Dentro de ello encontramos principalmente las estructuras sensoriales. Entre el utrículo y el sáculo encontramos la mácula, ¿ya? Y en el conducto semicircular se encuentra principalmente a nivel de las crestas, se encuentra la cresta ampular. Veamos que aquí, que el utrículo y el sáculo están unidos con esta estructura en forma de I, con el conducto y el saco endolinfático, ¿ya? Que tiene principalmente células, absorbe restos celulares y elimina el endolinfa, y restos celulares propiamente tal, ¿ya? Y aquí está el sáculo que se une por el conducto de Reynolds, ahí está, ¿verdad? Que es un conducto delgado que se une con el caracol. ¿Qué encontramos aquí? Existe una mácula utricular y una mácula sacular, ¿ya? Que están perpendiculares entre ellas, como lo vimos ahí, una vertical y otra horizontal. Y por lo tanto las máculas son especializaciones del equilibrio, ¿ya? Y están formadas por células pilosas y células de sostén, lo mismo que la anterior, igual que el órgano de corte. Entonces tenemos células pilosa 1 que tiene forma de cáliz, células pilosa 2 que tienen forma principalmente cilíndrico, y se caracteriza, a diferencia del órgano de corte, que esta tiene esterocilio, pero tiene un sinocilio modificado, ¿ya? Que está aquí, un cilio modificado, ¿ya? Se le llama sinocilio, ¿ya? Y que se insertan principalmente en esta capa gelatinosa que se denomina membrana otolítica, se sumergen, y que está constituida principalmente por glicosaminoglicano, ¿ya? A este nivel, por encima, se encuentran las otoconias o los otolitos, que tienen diferentes dimensiones, están conformadas por cristales de carbonato de calcio y pueden llegar a medir hasta 30 micrones, o sea, son pequeños y grandes, y hay una pequeña depresión que se llama la estiola, ¿verdad?, donde ellos se movilizan, ¿ya?, cada vez que haya una aceleración lineal. Es importante esto porque cuando estos otolitos se mueven, pucha, se producen unos mareos bastante complejos, ¿ya? Creo que más de alguno lo hemos sufrido en alguna medida.
vemos entonces que están la membrana otolítica y las otoconias a este nivel. Vemos, aquí tenemos las otoconias, debajo los otolitos, ¿verdad? Que son los cristales de calcio, y la membrana otolítica que está conformada principalmente por glicosaminoglicano. Vemos que la célula pilosa está formada por estereocilio, por este sinocilio que vemos aquí, que es el más alto, y tenemos células pilosas 1 y 2 de forma de cáliz o cilíndrica, y vemos como la inervación de la célula 1 llega prácticamente hasta la porción apical, ¿verdad? En cambio la otra se centra principalmente en la porción basal. Lo importante es que también hay células sustentaculares, como lo vemos aquí, ¿ya? O de sostén, y que se unen principalmente por medios de unión, como lo vemos aquí, ¿ya? A nivel de la emergencia de los esterocilos. Y por último, vamos a ver la cresta ampular. La cresta ampular, quiero mencionarle, voy a pasar al anterior, que vean ustedes que está rodeado de tejido óseo, y el tejido óseo está revestido principalmente de un tejido, un colágeno, un tejido conectivo denso y regular. ¿Ya? Por lo tanto, las características antes de llegar al conducto semicircular corresponden, ¿verdad?, en gran medida a lo que está concentrado antes del canal, ¿ya? Antes del conducto. Entonces vamos a leer un poquito aquí. Dice, rodeando al espacio perilinfático encontramos una capa de tejido fibroso cubierta por células aplanadas perilinfáticas, o sea, que está inmediatamente, ¿verdad?, en el espacio entre el conducto semicircular y el hueso propiamente tal, ¿ya? Después hay una capa media conjuntivo vascular, o sea, donde hay bastante, un lecho vascular a ese nivel, y posteriormente la endolinfa, ¿verdad?, que está en el conducto semicircular, que está delimitada por este epitelio simple plano, ¿ya? Y que a veces se modifica cilíndrico, y ahí vamos a encontrar células claras y células oscuras. Entonces, viniendo a la imagen, vamos a encontrar que hay una cápsula ya de tejido conectivo fibroso. Posteriormente hay un espacio perilinfático, antes, que está conformado por perilinfa, ¿no es cierto? Hay un espacio que rodea al conducto semicircular, que es un tejido conectivo laxo, altamente vascularizado, con vasos pequeños, ¿verdad? Y posteriormente el conducto semicircular, que tiene un epitelio más bien de tipo plano, ¿no es cierto?, con células claras y células oscuras. Decía principalmente que aquí teníamos endolinfa, ¿verdad? Y encontramos aquí que las células claras no revisten una característica funcional específica, pero las células oscuras la podemos encontrar tanto en el utrículo como en el canal semicircular. Y son células, principalmente células de transporte, que van a secretar la endolinfa. Es la característica principal, ¿ya? Aquí en el conducto semicircular nosotros encontramos una estructura sensorial denominada cresta ampular, que es un poquito diferente, pero que tiene los mismos constituyentes, ¿verdad?, que tiene la mácula. Tiene células pilosas 1, células pilosas 2, ya son células cilíndricas, y la célula en forma de cáliz, como la vemos aquí, que tiene principalmente esterocilio y un sinocilio, ¿ya? Aquí se va a insertar sobre esta estructura o esta sustancia gelatinosa que está compuesta por glicosaminoglicano, pero que aquí se denomina cúpula, ¿ya?, como lo vemos acá. Y esta cúpula se extiende en todo el conducto, de tal manera que la cresta ampular delimita, ¿verdad?, el conducto semicircular enteramente, y las vibraciones golpean la cúpula en un sentido y en otro, ¿verdad?, generando la deflexión principalmente, ¿verdad?, del sinocilio y de los esterocilios, y de esa manera se produce, ¿verdad?, una transducción de señales a ese nivel, ¿ya?, que es captada principalmente por estas terminales nerviosas, ¿ya? Entonces, tanto en el órgano de Corti, en la mácula, ¿verdad?, en el órgano de Corti, a través de
la circulación de la perilinfa que mueve, ¿verdad?, la membrana basilar, se produce esa deflexión y se produce la transducción de esa señal. Y aquí en la mácula y en la cresta ampular ocurre lo mismo. En la mácula, obviamente, por el desplazamiento de los otolitos, ¿verdad?, se produce la modificación o la orientalización de estos sinocilios, ¿verdad? Y aquí con el golpe principalmente de la endolinfa, en la aceleración, ¿verdad?, circular o la rotación de la cabeza, ¿ya? Terminamos aquí. Y vamos a empezar con los seminarios, chiquillos. ¿Quién tiene seminario? Esta profesora, Gustavo Lanzora con David Ruete. Glaucoma y alteraciones de la córnea. ¿Alteraciones de la córnea? Sí, glaucoma. Pérez. La córnea es glaucoma. Pérez, déjenme anotarlo. Glaucoma. ¿Me dijo cuánto? ¿Gustavo cuánto? Valenzuela Ya. y David Ruete. Mira bien. Por eso que el David está tan preocupado. Ya. Listo, ¿quién va a empezar primero? ¿Te comparto? ¿Te comparto? Sí, a mí profesor tiene que compartirme. Pero al gusto. Compartir pantalla te puse. Ya. Tiene que ya. ¿Te compartió o no? Sí. Ya. Recuerda, ¿quién va a empezar? Yo, profesor. Gustavo. Ya, ¿Sí? Lento, fuerte, ¿Ya? y con el cursor mostrando las imágenes, por favor, ¿ya? Ya. Buenas tardes, compañeros. Quien les habla, Gustavo Lanzuela, junto con David Ruete, vamos a presentar el seminario de glaucoma y alteraciones en la córnea. Bueno, en primer lugar, mencionar qué es el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que se produce cuando se acumula humor acuoso en la parte anterior del ojo. Este aumento de este fluido ejerce presión sobre el nervio óptico, dañándolo progresivamente. Como podemos observar en esta imagen, el flujo del humor acuoso pasa a través del canal de drenaje, pero estas estructuras que están aquí, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, al el canal de drenaje, al estar bloqueado, el humor acuoso se empieza a acumular. Entonces la presión que ejercen los vasos sanguíneos, la presión se ejerce sobre los vasos sanguíneos y se daña el nervio óptico. Ahora, respecto a la etiología, podemos mencionar que hay una predisposición genética propiamente tal, la edad también, traumatismo, tumores intraoculares, posoperaciones oculares y asociados a enfermedades degenerativas del ojo. Los tipos de glaucoma. Respecto a los tipos de glaucoma, está el glaucoma crónico de ángulo abierto, el cual es el más común, no es doloroso y no produce cambios de visión al inicio de la enfermedad. Se produce gradualmente, bloqueando este canal de parcial que mencioné anteriormente, y el glaucoma de ángulo cerrado, el cual se produce cuando el iris es muy próximo al ángulo de drenaje y este se provoca bruscamente. El canal de drenaje se obstruye bruscamente y altera repentinamente la visión. Ahora, aquí podemos observar la imagen, cómo existe el canal hay un canal, el bloqueo parcial del canal de drenaje y el ángulo de la córnea y el iris está abierto. Este es el glaucoma de ángulo abierto, como mencioné anteriormente, donde está parcialmente bloqueado, donde el humor acuoso es lento, pero va aumentando la presión progresivamente en el tiempo. Ahora, el glaucoma de ángulo cerrado, donde existe este repentino bloqueo del drenaje del humor acuoso a la cámara anterior, la acumulación de este fluido en la cámara posterior empuja al iris y a todas estas estructuras que mencioné, bloqueando el ángulo de drenaje y posteriormente dañando el nervio óptico, o más bien dicho, claro, el nervio óptico. Bueno, aquí tenemos una imagen histológica desde posterior, ya que nos encontramos una de glaucoma como tal, donde podemos observar la esclerótida,
que es avascular, que es un tejido conectivo denso irregular. Podemos observar el coroides y los melanocitos, pero el punto más importante de esta imagen es que podemos observar que el coroides se presenta bien irrigado, no presenta una isquemia, y este está aportando los nutrientes necesarios para la retina. Por lo tanto, el humor acuoso se absorbe correctamente por el canal de Schlemm. Mientras tanto, en esta otra imagen tenemos la comparación con glaucoma, donde podemos observar la esclera, la coroides también, y la retina. Ahora, el punto más relevante es cómo se ve la diferencia respecto a esta otra imagen del coroides, donde el coroides se encuentra más, comprimido o aplanado y de un color más negruzco. Esto quiere decir que hay isquemia debido a la no irrigación de este tejido y debido a la presión también ejercida por el aumento del humor acuoso. En conclusión, en esta imagen, el ojo no recibe vascularización ni los nutrientes adecuados. Hendidura óptica. Bueno, esta imagen podemos ver cómo esta es la excavación normal del ojo en comparación a esta otra, donde la excavación se ve aquí, observa, del glaucoma severo. Cómo el humor acuoso empujó las estructuras, el iris y la córnea, y hizo este glaucoma profundo del nervio, y se observa esta imagen del nervio óptico profundamente excavado. Ahora, respecto a los signos y síntomas del glaucoma, podemos decir que se presenta una visión normal, una visión con glaucoma y una visión con glaucoma avanzado. Hay presencia de enrojecimiento del ojo, dolor ocular, náuseas y vómitos, dolores de cabeza y alteraciones en la visión en ambientes con poca luz. Respecto a los diagnósticos del glaucoma, existe el examen ocular completo, donde se mide tanto la presión ocular, el ángulo de drenaje del ojo, como mencioné anteriormente, el nervio, el nervio óptico se evalúa si está sano o dañado, una prueba de visión periférica lateral y medir también el espesor de la córnea. Esas son una de las tantas pruebas que se hacen. Bueno, respecto a los tratamientos de glaucoma, existen gotas para los ojos, medicamentos orales, cirugías, queratoprotesis, que es un sustituto al trasplante de córnea, como un tipo de córnea artificial o sintética. Bueno, aquí había puesto un video de un procedimiento, pero como estamos acotados de tiempo, creo que lo podemos colocar al final. Ahora lo dejo con mi compañero David Ruete, quien explicará qué es la córnea y las diversas alteraciones que sufre esta. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Antes de hablar de las alteraciones de la córnea, debemos saber qué es la córnea. Esta la podemos ubicar en la imagen, en ese círculo rojo, en el punto 4. Y esta es una envoltura convexa, es decir, que tiene una curvatura determinada y es transparente, de tejido conectivo carente de irrigación. Y su función principal es de refracción, ya que es capaz de enfocar los haces luminosos sobre el cristalino y proporciona 2/3 de la refractabilidad ocular. Y además, por su ubicación y por su composición rica en colágeno, también tiene una función de protección. Además, es importante hablar que tiene mucha sensibilidad a la córnea, que es debido a sus numerosas terminaciones nerviosas procedentes del trigémino. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver las capas de la córnea, consta de 5 capas o 6, como se descubrió recientemente, que se pueden observar al microscopio en un corte transversal de la córnea como el que se ve en la imagen. Primero vemos el epitelio anterior corneal, que es un epitelio estratificado plano,
que consta de aproximadamente 5 a 7 capas celulares no queratinizadas y está dotado de terminaciones nerviosas, las que comentamos, procedentes del trigémino, que le otorgan harta sensibilidad. Y además de esto, esta capa tiene una alta capacidad de regeneración. La membrana de Bowman también es una zona acelular subepiteliar que en este caso no se regenera y que limita con la membrana basal del epitelio, y por posterior tiene fibras colágeno que limitan con el estroma. Y esta capa ofrece cierta resistencia a traumatismos. Luego viene el estroma, que constituye el 90% del espesor de la córnea y está formado principalmente por fibras de colágeno tipo 2, también las células del estroma y la sustancia amorfa. Y la célula del estroma es un tipo de fibroblasto alargado y llamado queratocito, el cual tiene una forma aplanada, como ya comentamos, y tiene un gran número de prolongaciones. Luego está la membrana de Descemet, que mide entre 5 a 15 micrones. Esta capa engruesa con la edad y se hace irregular, y se ubica entre el estroma y el endotelio. Luego viene el epitelio posterior o endotelio corneal, que es una capa única de células planas que tapiza la membrana de Descemet y tiene una gran actividad metabólica y tener la transparencia. Y por último está la capa de Dua, que se encuentra entre el estroma y la membrana de Descemet. Se supo que se confirmó su existencia en 2017, y es una capa muy fuerte y resistente para su espesor, que es de 15 micrómetros. Y su descubrimiento se cree que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen operaciones oculares. Por desgracia no encontramos ninguna imagen que la represente como tal, solo imágenes que tratan de mostrar el lugar donde estaría ubicada. Siguiente diapositiva. Dentro de las alteraciones de la córnea están las anormalidades congénitas, como el criptoftalmo, que lo vemos en las imágenes superiores, que es la ausencia de córnea. Es una afección en la cual no se forma el pliegue de los párpados y la córnea sufre una metaplasia a piel, y es de carácter autosómico recesivo. Luego vemos la microcórnea, que es la presencia de una córnea menor a un diámetro de 10 milímetros, ¿sí? Y esta enfermedad tiene un carácter autosómico dominante y en algunos casos recesivos. La megalocórnea, que la vemos en la imagen central derecha, es una córnea de más de 13 milímetros y su tamaño no es producto del glaucoma. Histológicamente se ve normal y su transparencia se mantiene. Luego está la esclerocórnea, que es una opacidad que presenta vascularización superficial o profunda por el tejido escleroso que se encuentra alrededor de la córnea, y es una enfermedad que no está ligada al sexo y puede tener un carácter autosómico recesivo o dominante. Siguiente imagen. Siguiente diapositiva. Ya. Enfermedades infecciosas. Estas infecciones van a derivar a la generación de diversas queratitis y cicatrizaciones estromales. Y en el caso de infecciones bacterianas y micóticas es importante destacar que rara vez se suelen dar, ya que, como habíamos dicho anteriormente, la córnea tiene una función de barrera protectora. Y normalmente estas infecciones, aparte del estroma, también causan un daño epitelial del epitelio corneal, lo que provoca que cuando éste se regenere pueda tener partes más opacas y vascularizadas. Siguiente diapositiva. Enfermedades inflamatorias no infecciosas. Pusimos dos ejemplos, aunque hay muchos más. La queratitis intersticial, que es la que vemos en la imagen superior, es donde existe una vascularización no superativa que afecta al estroma corneal y se asocia a enfermedades sistémicas. Y la úlcera de Mohren, que vemos en la imagen inferior, que también afecta al estroma, son progresivas idiopáticas y
En esta úlcera los ojos se tornan rojos y es dolorosa esta úlcera. Siguiente diapositiva. Degeneraciones corneales. Están los cambios involuntarios, que un ejemplo de esto es el arco senil, que es un depósito de líquido en el estroma corneal y se encuentra en mayor porcentaje en personas mayores de 60 años. Y cuanto más se avanza en la edad, más es más la ocurrencia. Su presencia en personas que tienen menos de 40 años puede ser indicativo de otras enfermedades crónicas. Luego están los depósitos, que un ejemplo de esto es la queratopatía en banda, en esa diapo, que es una degeneración cálcica de la córnea y donde su causa más frecuente es por una hipocalcemia, que es la que vemos en la imagen inferior, que también puede afectar a la esclerótica. Y también están los adelgazamientos de la córnea. Siguiente imagen. Dentro de las distrofias corneales, estas son alteraciones que exhiben un patrón hereditario y tienden a ser lentamente progresivas. Y no se conoce la etiología de estas. Se pueden manifestar al nacer o luego en el transcurso de la vida. Están las anteriores, las estromales, las posteriores y las ectásicas. Y en esta imagen podemos ver un ejemplo de distrofia ectásica, que en este caso es un queratocono. Podemos ver que esta enfermedad consiste en un progresivo adelgazamiento de la córnea y que modifica su forma original a la de una forma similar a la de un cono. Podemos ver en las imágenes inferiores cómo el estroma también se reduce. Y esta afección puede mejorar con el trasplante de córnea o lentes de contacto. Siguiente diapositiva. También están los traumatismos, que pueden ser por cuerpos extraños, pequeños, como podemos ver en la imagen superior. También pueden ser por quemaduras, como se demuestra en la imagen inferior. También por abrasiones corneales, que se ve en la imagen central, que son rasguños en la superficie de la córnea. Y también pueden ser por traumas penetrantes, que estos tienen un mal pronóstico y pueden atravesar más allá de las capas de la córnea. Siguiente diapositiva. En el diagnóstico primero debemos decir que antes de usar cualquier instrumento de magnificación, se debe tratar de evaluar la luz del día, con la luz del día que diga. Sin embargo, también se pueden ocupar instrumentos de simple magnificación, como lo serían las lupas, lentes y también la linterna de mano. Siguiente diapositiva. También se pueden ocupar instrumentos que son más especializados, como la biomicroscopía con lámpara de hendidura, que es la que podemos ver en la imagen central inferior, que es esencial para la evaluación especializada, y con ella podemos evaluar el espesor de la córnea. La queratometría, que vemos en la esquina inferior derecha, y determina la curvatura corneal promedio, que es alrededor de 3 milímetros en la córnea central. La topografía corneal computarizada, que vemos en la esquina inferior izquierda. Este estudio es altamente sensitivo y evalúa la superficie corneal completa. La paquimetría, que vemos en la esquina superior derecha, que determina el espesor de la córnea. Y también podemos ver la microscopía especular en la imagen central superior, que nos permite una mejor visualización del mosaico del endotelio corneal y nos ayuda a determinar si existe algún cambio en la forma o tamaño de las células endoteliales. Y por último, también la estesiometría, que vemos en la imagen superior izquierda, que esta es una medida de sensibilidad de la córnea, que puede ser cualitativa o cuantitativa, y en la cualitativa es en la que se practica comparando la sensibilidad de un ojo con respecto al otro, donde se ocupa una pequeña fibra de algodón finamente enrollado
y se presiona a la córnea. Y dependiendo de eso, el paciente debe decir qué tanto es capaz de sentir. También está la cuantitativa, que se usa un estesiómetro y que es un hilo de nylon, como podemos ver en la imagen, que esa es cuantitativa. Y tiene una escala para alcanzar a determinar la cantidad de sensibilidad que tiene la persona. Siguiente imagen. En cuanto al tratamiento, las enfermedades de las córneas son muy diversas, así que no en todas las alteraciones de la córnea van a ser eficientes estos tratamientos. Pero en la mayoría se ocupan fármacos inflamatorios no esteroideos, antibióticos, el uso de lentes o lentes de contacto, y en algunos casos un trasplante de córnea, utilizando una córnea donante o una queratoprótesis, que es como la que hablaba Gustavo anteriormente, que es una prótesis sintética de un material transparente que trata de imitar a la córnea y que se ocupa por diversas razones, normalmente cuando no se puede realizar un trasplante de córnea. Bueno, a manera de conclusión, podemos decir que el glaucoma es una de las principales consecuencias de la hipertensión no controlada. Esta enfermedad es capaz de causar una pérdida progresiva de la visión y sin la intervención en el momento adecuado puede ocasionar la ceguera permanente, afectando la calidad de vida del paciente. Por otra parte, las alteraciones en la córnea son la tercera causa principal de ceguera a nivel mundial y al igual que ocurre con el glaucoma, puede ocasionar una ceguera permanente en la persona. Esa sería nuestra presentación. Muchas gracias. Gustavo, ¿Sí, profesora? cada uno se dividió, tú hiciste el glaucoma y las alteraciones de la córnea lo hizo el David, por separado, No, lo hicimos juntos. juntos. ¿Sí? Ya está. ¿Quién buscó la información principalmente de las alteraciones de córnea? ¿Quién ordenó el Power? Yo las clasifiqué. ¿Quién? ¿El David Ruete? Sí, Ya está. ¿Y el Gustavo hizo lo del glaucoma? Sí, sí, yo lo Ya. ordené a mi modo, con mis palabras. A ver. Gustavo, a ver, vamos a empezar. No, me cargan las comparaciones, pero necesito que aprendan, chiquillos, ¿ya? Por favor, ¿ya? David, se nota que súper ordenado, digamos, la información, súper ordenado. Y lograste básicamente que la entrega de la información fuera congruente con la imagen, ¿ya? Eso es un mérito tuyo. Fuiste de principio a fin, usaste una cronología de los eventos que es muy entendible, ¿ya? Es importante. Gustavo, te apuraste mucho, como estabais leyendo, y yo creo que también lo estaba haciendo el David, ¿verdad? Porque se nota, si no importa eso, lo importante, digamos, es que haya congruencia entre la información entregada y lo que tú obtuviste. Lo que me interesa, cuando tú hables el ángulo de drenaje, Gustavo, ¿a qué te refieres? Gustavo, Sí, no se está escuchando. Al ángulo de ¿estás ahí o drenaje. no? ¿Sí me escucha? Sí, ¿a qué te refieres eso? El ángulo de drenaje es un espacio, se supone, que hay entre entre el humor acuoso y el cristalino, por lo que logré entender, que permite que el humor acuoso se recambie a través de la conducto de Schlemm, parece que se pronuncia, Ya. el cual está ubicado en la coroides, en parte de la coroides. Bien, en parte lo que dices tienes que leer un poquito más de lo que hablamos de ojo hoy día. Sí, no sé, estaba atento. Bueno, el ángulo iridio corneal que hablamos ahí, ¿verdad? Es la porción básicamente,
como bien lo dice el surco escleral interno, ¿ya? Tiene relación más que con la coroide, tiene que ver con la esclerótica, ¿ya? Y con la córnea. Entonces, ahí es el lugar específico donde se cierra, ¿verdad? Y el sistema de drenaje del humor acuoso, que es bien el trabéculo y el conducto de Schlemm, ¿ya? Ahora, cuando tú pones, por ejemplo, de que la coroide sufre problemas, porque hay una capa, básicamente, ¿te fijas? Que la coriocapilar, que tiene muchos vasos, ¿verdad? Y el estroma, sufre por la compresión, ¿ya? Porque hay un cierre, básicamente, del sistema de drenaje, y por lo tanto lo que hace es el líquido acumulado que está, presiona principalmente las capas externas de la retina, de la esclerótica, ¿verdad? Y sobre todo el nervio óptico. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿ya? Y por eso tú pusiste, esa es una visión, básicamente la coroide, pero es un efecto de, ¿ya? El producto de, a eso me refiero, es una consecuencia de, ¿ya? Y que lo podemos ver en un corte histológico, ¿ya? Pero el glaucoma es básicamente la falla en el drenaje, ¿verdad? Y que se produce, las consecuencias son aumento, hay una hipertensión, No, sí lo entiendo. a ese nivel y una consecuencia al otro lado, ¿ya? Eso es Claro, importante. es un efecto, no es... Ya. Claro. Gustavo, tienes que procurar ordenarte un poquito más en relación, voy a ponerle a los dos, y David Ruete te va a ayudar, digamos, con respecto a la nota, pero lo importante es que en tus próximos seminarios de los cursos que vienen, ¿verdad? Ayúdate en la organización de la información, ¿verdad? Sobre todo te apresuraste bastante en tratar de clasificar, ¿verdad? Y de no explicar constantemente. A veces la mucha o la poca información habla, digamos, de que no hay conocimiento, ¿verdad?, de lo que se está diciendo. Entonces es importante de que esa presunción que pueda tener el docente, ¿verdad?, no sea vista por él. No sé si me explico, ¿ya? Que uno tiene que ser muy asertivo en la información que entrega. No importa que esté equivocada, ¿ya? Pero lo importante es que haya convicción con respecto a eso y que maneje esa información. Eso es lo importante, que la maneje. ¿Ya, Gustavo? ¿Ya? Sí, es que soy acelerado. Sí, en realidad, David Ruete, me gustó mucho, digamos, no hubo mucha información histológica al respecto, ¿verdad? En realidad hubo algo más de patología, esperaba un poquito distinto, ¿verdad? Por sobre todo los seminarios que he visto a través de los años anteriores, pero estuvo bien, ¿ya? Espero que me entienda lo que te quiero decir, ¿ya? Que eres Ahí muy yo me disculpo, profe, porque no encontré en ningún sitio más imágenes histológicas. De hecho, la única que encontré fue la del queratocono. Claro. Y tampoco se especificaba mucho. Claro. Por eso yo Nosotros, mencioné por lo lo más menos, visual, que era tenemos lo del estroma. en los seminarios anteriores generalmente es a ese el que le dan duro, perdón la expresión, ¿verdad? Porque es el que tiene mayor información, ¿ya? Pero estuvo bien. Ya, chiquillos, voy a esperar el otro. Que estén bien. Profe, antes de eso, ¿puedo agregar otra cosa importante? ¿Quién, David? Sí, yo había buscado que el colágeno tipo 1 tenía una función principalmente de resistencia al estiramiento. Ya. Y que el colágeno tipo 2 tenía una función más de resistencia a la presión. Que yo creo que también es importante por lo que mencioné de la composición de las capas. O sea, me acabo de ¿cómo se llama? De advertir lo que tú dijiste, ¿verdad? Porque yo tenía entendido, digamos, que tenía otro tipo de colágeno, algo de colágeno tipo 1, pero no colágeno tipo 2. Entonces voy a revisar la literatura, porque me sorprendiste en ese aspecto, ¿ya? Pero me sorprendiste para bien, voy a revisarlo de todas maneras, ¿ya? Eso es importante, la córnea. Voy a poner tipo colágeno tipo 2. Ya, corazones. ¿Ya? Ya lo ¿Cómo dejo de compartir? Las imágenes, chiquillos, pónganle la información al pie de la imagen, ¿ya? Y cuando hagan lo que mismo digo en el Word, vayan haciendo una concordancia, sobre todo ustedes, ¿verdad? Entre la imagen y lo que vayan relatando en el Word, ¿ya, chiquillos? Y a la misma imagen, pónganle al pie de página, al pie de la imagen, ¿verdad? Lo que corresponde, ¿ya? Ya. Ya, ¿quién sigue ahora?
¿La Gabriela? Sí, con Catherine. Me encanta, ya. Presbicie. Presbicie, muy actual la presbicie. ¿Y catarata? Ya está, la Catherine, la Gabriela Rojas. ¿Quién va a empezar? Empiezo yo, profe. Catherine. Catherine Rojas, ya chicos. Lento, fuerte y viendo las imágenes. Ya, denle nomás, chiquillos. Ya, buenas tardes, profesora y compañeros. Junto a mi compañera Gabriela Rojas y yo, Catherine Rojas, vamos a presentar sobre presbicia y catarata. Ya, para iniciar vamos a hablar de presbicia. En sí, la presbicia es una condición óptica y visual que se va a desarrollar como resultado de un envejecimiento normal del cristalino. El cual es la lente que nosotros tenemos dentro del ojo. Como explicaba la profesora anteriormente, este se modifica para ejercer su función de lente intraocular y así conseguir un óptimo enfoque de las imágenes que van a llegar a nuestro cerebro. Sin embargo, a medida que el cristalino va envejeciendo junto con nosotros, su composición también va a ir modificándose y se puede volver más rígido y menos flexible que en la juventud. Todo esto va a derivar en una disminución o pérdida de su función de enfoque, a lo que nosotros vamos a denominar presbicia o conocida popularmente como vista cansada. En la imagen que tenemos acá es una imagen de un cristalino normal donde podemos ver sus partes, que son la cápsula del cristalino, lo que está más externamente. Luego tenemos un epitelio subcapsular y dentro tenemos las fibras del cristalino, que las vamos a explicar a continuación. Ya, antes de definir en sí la patología, es necesario que ahondemos en lo que es la histología normal del cristalino. Como les dije anteriormente, tiene tres partes. La cápsula está formada por filamentos finos dispuestos en láminas paralelas a la superficie, el cual la cápsula en sí se compone de una cápsula anterior y una cápsula posterior, y solo la cápsula anterior va a contener laminina, pero en sí toda la cápsula es rica en colágeno tipo 4. Sin embargo, tiene de los otros colágenos, pero mayoritariamente tipo 4. Luego tenemos el epitelio subcapsular, que son las células que se ven ahí, más moraditas, que tienen sus núcleos en la base. Esta tiene células con un núcleo prominente, como le acabo de decir, pero se diferencia en tres regiones. Tenemos una zona central, la cual contiene una población estable de células, las cuales disminuyen con el envejecimiento. Luego una zona intermedia, la cual tiene células de menor tamaño, pero con mitosis ocasionales. Y finalmente una zona germinativa o periférica, donde aquí las células experimentan una constante división mitótica y van a formar las fibras celulares diferenciadas del cristalino. Y finalmente tenemos las fibras, las cuales crean un núcleo que está formado en sí desde el nacimiento, y a medida que nosotros vamos creciendo se van a ir añadiendo nuevas fibras, las cuales van a formar una corteza alrededor de este núcleo. Esto hace que el cristalino crezca en un sentido antero-posterior, como también ecuatorial, que como lo explicaba la profe antes. Y en sí, lo que nosotros vamos a conocer como las suturas del cristalino se van a formar por la interdigitación de estas fibras fusiformes. Y lo que acá cabe destacar es que encontraremos una área denominada la zónula, que es donde las fibras zonulares están formadas por, principalmente por fibrilina, las cuales se van a originar en las membranas basales del epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar, y estas tienen un rol muy importante en lo que va a ser la modificación del cristalino para enfocar estas fibras de la zónula. Y finalmente cabe mencionar que el cristalino en sus condiciones normal debe ser transparente. La imagen ya la expliqué, Gaby, la otra. Ya, y ahora adentrándonos en lo que es propiamente la etiología o patología de la enfermedad. Esta es una enfermedad gerontológica normal
lo cual quiere decir que es esperable a medida que nosotros envejecemos. Y esta se puede deber a que el músculo ciliar se contrae, pero el cristalino no cambia su forma para enfocar. Y esto se puede ver principalmente a que va a existir un aumento del tamaño del cristalino, que hace que la zónula que yo les explicaba anteriormente va a perder efecto en lo que es la modificación del cristalino para lograr el enfoque correcto de la imagen. Este crecimiento principalmente se va a acompañar de que del radio, o sea, de un acortamiento del radio de su curvatura mayor, y que va a disminuir su potencia en dioptrias, que las dioptrias son el poder de refracción que tiene el cristalino para enfocar, y además va a disminuir disminuye debido al aumento del tamaño que va a tener el cristalino y a la rigidez de su núcleo secundario, a modificaciones que las vamos a encontrar principalmente en las proteínas cristalinas del citoplasma de las fibras. Y el aumento de tamaño es causa principalmente de que la síntesis de la cápsula anterior, como yo les dije, continúa toda la vida, por lo que el grosor del cristalino se espera que aumente. Y como secundariamente también se puede deber a una pérdida en la elasticidad del músculo ciliar. Y en esta imagen que tenemos, no es muy histológica porque también nos costó encontrar como a David, pero podemos ver como la diferencia entre un ojo normal y un ojo con presbicia. En el ojo normal tenemos acá adelante lo que es más, está en blanco o transparente, que es el cristalino. Entonces vemos que los rayos de luz de la imagen entran por la retina, pasan por el cristalino y este se logra acomodar de manera correcta, por lo que los rayos llegan justo a la retina, que es acá donde está la X, llegan justo ahí. En cambio, en un ojo con presbicia, el cristalino no logra, cuando llegan los rayos de luz, no logra las fibras como darle la modificación correcta de la curvatura, por lo que los rayos de luz de la imagen llegan tras la retina. Y en lo que son los signos los signos y síntomas de la presbicia, principalmente vamos a encontrar que los síntomas vamos a tener una visión borrosa a una distancia normal de lectura o de cerca. También una tendencia a sostener nuestro material de lectura más lejos para ver las letras con mayor claridad, que es una visión borrosa de lejos. Vamos a tener una astenopia, que es una incomodidad y fatiga ocular, y vamos a tener cansancio ocular o dolores de cabeza después de leer o realizar trabajos por lo general minuciosos. Y referente a los signos, que son lo más evidente y objetivo, el único signo objetivo que vamos a tener es la disminución en dioptrias de la lente ante un examen realizado por un oftalmólogo, para lo cual principalmente se recetan lentes convergentes o positivas para corregir esta presbicia. La catarata es la pérdida de transparencia o opacidad del cristalino. Esta opacidad puede ser local, difusa, pequeña o grande. Cualquier opacidad congénita o adquirida en la cápsula o en el contenido del cristalino, independientemente de su efecto sobre la visión, es una catarata. Como podemos ver aquí en la imagen, esta persona que tiene una catarata tiene una visión nublada o borrosa de las cosas, que es similar a ver a través de un vidrio empañado. En la imagen de abajo vemos que hay un cristalino completamente sano, el cual es transparente y la persona ve perfectamente. En cambio, en un cristalino con catarata se pierde la transparencia y se vuelve cada vez más opaco. El envejecimiento es la causa más común de las cataratas, y esto se debe a que a partir de los 55 años aproximadamente, las proteínas normales del cristalino se comienzan a desintegrar, y esto hace que el cristalino se vaya opacificando cada vez más. Las cataratas también pueden ser congénitas, es decir, la persona nace con la catarata. También puede ser inducida por drogas o radiaciones, como por ejemplo algunos corticoides. También puede ser traumática,
es decir, a causa de algún choque, algún golpe muy fuerte en el ojo. Puede ser metabólica sistémica, por ejemplo, personas que tienen diabetes son más propensas a tener cataratas. Nutricional, debido a la deficiencia de riboflavina y triptofán. También puede asociarse a algunas enfermedades de la piel, como por ejemplo la dermatitis atópica y la escleroderma, a enfermedades sistémicas, y también se puede asociar a otras enfermedades oculares, como por ejemplo el glaucoma y la uveitis. En la imagen vemos la estructura de un cristalino normal completamente transparente, en el cual tenemos la cápsula, el epitelio subcapsular y las fibras que lo componen, que ya lo explicó mi compañero. A grandes rasgos existen 3 tipos de cataratas. La primera es la catarata nuclear, en la cual la opacidad se da en el núcleo o en la zona central del cristalino. Y es una catarata que está más ligado directamente al envejecimiento. Este es un proceso lento en el cual hay una compactación de las fibras en el núcleo, se pierde agua y proteínas, y hay un incremento en el índice refractivo, y se presenta un color amarillento a simple vista. En la imagen se observan que las fibras del núcleo están más compactas debido a la pérdida de agua y proteínas que se da en este tipo de cataratas. El segundo tipo es la catarata cortical, en el cual las opacidades comienzan en la periferia del cristalino y se van extendiendo de forma radial. Es decir, el problema afecta a la corteza del cristalino. En este tipo de catarata hay un reblandecimiento de la corteza anterior o posterior y una coagulación de proteínas. También tenemos un edema y desintegración de la cápsula celular, fractura y necrosis de fibras. En el cristalino normal, como vemos aquí, vemos una cápsula que está súper bien formada y íntegra. En cambio, en esta imagen no se logra apreciar muy bien la cápsula, ya que esta pierde su estructura y se desintegra. Y también hay una desorganización del epitelio capsular. El tercer tipo de catarata es la catarata subcapsular posterior, en el cual el cristalino pierde la transparencia en su parte posterior. Esta se asocia a la migración posterior de células epiteliales del cristalino, y se presentan células inmaduras con gran variedad morfológica y edema intracelular. En la imagen que vemos aquí a la derecha, vemos que donde llega la luz, en la parte central, donde estoy apuntando con el cursor, se observa que hay una opacidad debido al aglomerado de células en esa zona. Por esto mismo, este tipo de catarata se asocia a una baja visión muy importante, debido a que el paciente, en presencia de luz, el ojo hace miosis y se disminuye el campo visual. Y justo está la catarata ahí, donde se aglomeran las células. El signo más importante de la catarata es la opacidad del cristalino, y hay diversos síntomas. El principal es la visión borrosa. También hay pérdida de colores o color amarillento, sensibilidad a la luz, como nombraba, que sea principalmente en la catarata subcapsular posterior. También hay una visión nocturna deficiente, visión doble o imágenes múltiples en un ojo, y cambios frecuentes en la prescripción de los anteojos del paciente. Y por último tenemos la cirugía de la catarata, en el cual se resume en hacer una pequeña incisión en la córnea del paciente. Ahí después se retira la lente opaca, que sería el cristalino, y para reemplazarla se coloca una lente intraocular plegable, que reemplaza el cristalino y que está completamente transparente. En general, esta es una cirugía ambulatoria con anestesia local. Muchas gracias. ¿Ese cristalino es como sintético, algo por el estilo? ¿O es de algún donante? No, profe, es sintético. Bien, chiquillo, un poco rápido nomás, pero bien, ¿ya? Bien, saquen
Eso, la predicción. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a hacer rapidito el STP de ojo y oído para que terminemos. Estamos pasadito la hora, pero es mejor hacerlo ahora para que ustedes